Martín, a Carlos, ¿qué sensación tuvieron ahora a verla con gente en la sala, verla en la gran pantalla y un poquito que nos cuenten cómo se involucraron en este proyecto? Bueno, no sé qué me pasó, la vi muchas veces, pero claro, verla aquí, verla con ese sonido, verla sabiendo que hay gente al lado, sintiendo, percibiendo algunos gestos o movimientos. Yo me emocioné, lo tengo que decir, o sea que termina mal la película. Y me permitió reconstruir un poco un largo ejercicio. Lo que se dice en la película no es lo que Martín piensa ni lo que yo pienso. Y me parece interesante decirlo, que acá de lo que se trató no es de nuestro punto de vista personal, particular, sino que se trató de poner la cámara en varios lados, escuchar en varios lados, ver ciertas repeticiones, escuchar las variaciones de las repeticiones, todo al mismo tiempo, ¿no? Había una especie de silencio, de dolor, de vacío que se revelaba a la hora de reencontrarse. Y también pensé en cómo se organizó por capítulos la cuestión, porque fue una conversación muy larga con Martín, que tenía que ver con si se trataba de mostrar testimonio, si se trataba de la voz, si se trataba del rostro, y por eso la necesidad también de cuerpos que bailan, de cuerpos que expresan el aislamiento, la incertidumbre, el reencuentro, la creación. Visto así, y es interesante hoy darme cuenta que hay muchas cosas que se dicen sobre las que no confieso no estar de acuerdo, me parecen parcialmente, pero son absolutamente verdaderas, porque retratan justamente el momento en que se encuentran después de mucho tiempo de no verse y que hacen una reunión para poner en palabras lo que desearían si fuera posible, lo que harían si hubiera tiempo. Y sí que me quedo con el final, con la directora de Bariloche, porque le tengo una estima particular, no porque coincida necesariamente, sino por su forma de pensar acerca de hilvanar una cosa y la otra en tiempos absolutamente dicotómicos, de tensiones, de oposiciones, y que aparezca alguien que simplemente diga es el celular pero es el paseo, es la comida pero es el huerto, es que es todo eso, y creo que hay un tipo de pensamiento educativo que en general solo atiende a lo nuevo, a lo último, a lo reciente y prescinde de una enorme cantidad de cosas que aquí están reveladas. Yo le pedí muchas cosas a Martín en este documental. Le pedía porque él llevaba la cámara, le pedía paisaje, le pedía atmósfera, le pedía vacío, silencio, escuela pero exterioridad también. Le pedía movimiento, y por eso le agradecí al principio, porque creo que lo hizo a su manera, no necesariamente fue... Guión no quiere decir dictar, ¿no? Guión quiere decir conveniar por dónde puede pasar un argumento, qué tipo de preguntas se pueden hacer que abran la conversación, y en algunos casos ofrecer textos como ofrecimos para que algunas escuelas leyeran y sobre esa base pudieran tener como una especie de contexto de conversación, ¿no? De que no se transforme en yo, sino eso que dice una maestra muy bien, que es lo que menos pasa, ¿no? Un poco creo que la pandemia fue eso, menos pasa.
o el no me pasa, ¿no? Y eso está, creo que muy bien retratado. Por mi parte, así la reacción que tengo ahora, me gustaría verla de vuelta. Seguro la vas a volver a ver, seguro. Sí. La semana que Muy viene. buena foto, sí. La semana que viene. Martín, contame. Me emociona escucharlo a Nano Balbo, al final, docente, compañero que falleció hace un año. Exactamente. Nano también fue parte de alguna forma porque estando desde Neuquén nos iba mandando videos pensando y aportando reflexiones a que la película va también en homenaje a ese compañero, maestro, luchador que tuvo que exiliarse, a que emociona. Y eso que también él deja, ¿no es cierto? Cómo pensamos, repensamos, reinventamos esta escuela. Hubo mucha gente que en este camino nos decía no sigan con ese documental. ¿Para qué volver a ese momento horroroso, dramático, triste que vivimos? Y hoy vuelvo a reivindicar con todos ustedes lo importante de volver a ese momento, de volver a lo que vivimos, lo que soportamos y pasamos en nuestros cuerpos, porque así como fue doloroso, traumático, hubo algo de lo creativo que solo en ese momento pudimos vivir. Y lo dicen las docentes. Yo no solo hago cine, sino que soy educador. Estuve en las escuelas, estuve en las villas, estuve en los profesorados, estuve en la universidad. Y en todos esos momentos y en todos esos lugares intentamos crear algo. Me parece que ese elemento que permite cuidar la vida frente a un momento tan angustiante que vivimos, y no sé si no viviremos, no sé si no estamos viviendo ahora. Muchos decían que después de la pandemia salíamos mejores, y hoy yo no sé si salimos mejores. Yo creo que eso que se vivió en la escuela, que fue poner bananas en un pasillo como vieron, crear una huerta, hacer una pareja pedagógica, tener un tiempo de reflexión, bueno, ¿cómo le damos lugar? ¿Cómo le damos un tiempo en nuestras escuelas para repensar esa escuela? Porque pensemos que muchos y muchas pibas no terminan la escuela secundaria en nuestro país. Muchos y muchas pibas no siguen. Entonces, tenemos que lograr reinventarla. Creo, humildemente, que aún estamos a tiempo. Algunos dirán que este documental es anacrónico porque quizás tendría que haberse estrenado a días de la pandemia, meses, algunos nos lo decían. Yo creo que es vigente. Y va a ser vigente también si lo difundimos, lo utilizamos como una herramienta en una escuela, en una universidad, en un profesorado, para discutir qué escuela queremos para qué sociedad. Porque en eso sí estamos a tiempo. De nada, agradecerles. También compartir este camino con Carlos fue de profunda amorosidad. Y crear algo con otro y otra no es fácil, ¿eh? Puede haber tensiones, críticas y... Siempre decís lo mismo. Encontrarnos con barbijos, con alcohol, juntémonos un rato, porque en serio era 2020, el mail y empezar a aprovechar el encuentro, los audios, más de 100 mails, escribir, intercambios, preguntas, tensiones, pero amor, cariño, afecto. Y eso también necesita la creación, no solo de este documental, sino las creaciones que necesitan nuestra escuela, que necesitan los pibes que hoy no están, que necesitan los jóvenes y los adultos y adultas. A que nada, también tremendamente agradecido de este proceso creativo, agradecerle a los compañeros que están ahí, hoy están Fernando, están Bruno, cámara, sonido, se fue Diego, a los compañeros que acompañaron esto. Hay una carta, ¿dónde está Daniel Barlowski? Estaba por ahí. Daniel, Ahí, está acá, hay una carta que tengo guardada que le mandaste a Carlos, acá está. Permí, la puedo hacer así, viste, Cristina hizo una... Perdón por no aportar mucho, me imagino que será más provocador ver algún día el avance cuando haya, 27 de septiembre del 2020. Bueno, hubo mucha gente que sin querer queriendo, Pato Bolton, otro educador, compañero que está por ahí, Karina, digo, gente que sin querer queriendo, con algún aporte, reflexión nos fueron acompañando, acobijando en este proceso creativo. Por eso no solo la película es nuestra, sino de todos ustedes y también de estas personas, compañeros, compañeras, colegas que vienen al estreno, vienen docentes de Jujuy, que están hoy nos escribía la directora que está preocupada si llega o no, están pidiendo que se baje la reforma, suban los salarios, bueno, van a estar viniendo el 6 al estreno, vienen docentes de Córdoba, de La Matanza, de San Martín y de Bariloche. A que bueno, tremendamente agradecido e invitados todos al estreno, a difundir
y a tomarlo en sus manos para pensar eso, qué escuela queremos. Ok, gracias. Gracias. Bueno, vamos a abrir a preguntas y también comentarios, porque aquí hay periodistas de cine, pero también gente que está muy involucrada en el tema de la educación, referentes de la educación, investigadores, así que todo lo que puedan comentar o preguntar será muy rico. Mariana. Bueno, felicitarlos por la película, me pareció conmovedora, realmente, y para repensar, que eso es lo importante. ¿Cuáles fueron los criterios para elegir los testimonios? Porque se me ocurre que debían tener muchos más y tuvieron que elegir algunos. ¿Cuáles fueron los criterios que utilizaron para elegir estos testimonios? Bueno, al principio te confieso que fueron horas y horas y horas. Nunca voy a olvidar el día que vimos todo. Nunca lo voy a olvidar porque era entre la saturación, el sentir que eso ya lo había escuchado también en otros lugares, que había que tener cuidado con eso de esperar el espectáculo del testimonio, que había que tener cuidado con el deslumbramiento de alguna verdad iluminadora, que lo que había que hacer era buscar esas repeticiones que yo contaba antes, que como que el hallazgo estaba en la repetición y sus infinitas variaciones en los diferentes confines del país. Yo creo que el criterio fue tomar los 4 organizadores que, repito, eran aislamiento, incertidumbre, creación y reencuentro, y ver cómo muchos, la mayoría, luego había tanta repetición que simplemente fueron por cristalinos, por rostros no repetidos, pero creo que lo importante era una distribución a lo largo de esos 4 ejes que no fueron dados. O sea, para ser claros, no es que los teníamos muy previstos de antemano, sino que nos fueron dados. También es un método, ¿no? Tiene que ver con cierta forma de entender cómo estudiamos cierta realidad, que no somos diagnosticadores, sino que somos gente que se expone a una cierta situación y a partir de escuchar siente que hay una densidad que se puede ordenar de alguna manera. Entonces el proceso fue eso, haber visto hasta el hartazgo todo lo que se dijo y a entender que había allí organizadores que la propia gente te transmitía. Gracias. Era por ahí. Gracias a vos. Sí, bueno, Karina. muy conmovida. Agradecerles a Martín, a Carlos, a todo el equipo de la película, y a mí me pareció un ejercicio de la memoria. Me parece que son de esas películas que van a ser imprescindibles y está muy bien documentar, porque la sensación que me queda es la que tengo de la escuela hoy, que además, conociendo el trabajo profundo de Carlos de reivindicación de la escuela como el mejor lugar que tenemos en la sociedad para lo justo, a mí me parece muy importante que es un lugar de lucha. Yo sentí eso, que es un lugar de sufrimiento, pero también de mucha esperanza, y que estaba todo el tiempo esa tensión, y que entonces, bueno, podemos soñar con una escuela más justa, porque tenemos gente adentro de las escuelas que está trabajando para eso. Y bueno, nosotros creo que la película contribuye a eso. A mí me emocionó mucho. Y es en tiempo de pandemia y más allá de la pandemia, pero por otro lado, queda la huella de la pandemia, pero es primero la huella de la memoria de la escuela que construye, que cambia vidas. Antes de venir, estábamos reunidos y yo pensaba en la memoria, ¿no? Y dije antes, bueno, el recuerdo se pone en un pasado archivado, pero la memoria es presente siempre, ¿no? Entonces, el ejercicio de conservación en el buen sentido de la palabra de una memoria que no está extinta, no es que, sino que lo cotidiano a veces muta el presente hasta volverlo irrespirable. Pero junto con eso yo creo que en ese momento en que Martín filma las reuniones de reencuentro, de vuelta, había otra escuela en la punta de la lengua. Y hay que ver qué sabor quedó ahí, ¿no? Si se escupió y se cayó, o se olvidó, o se atragantó, y todas las metáforas que podemos hacer sobre eso, que muchas hablan de una escuela que quisieran, que está ahí, pero es punta de la lengua, ¿no? El documental juega a la memoria y a la punta de la lengua, yo creo.
creo, por lo que vi hoy, así como unidad. Y la potencialidad de esas rondas, pensemos algo que... La circularidad de la palabra. Esas rondas las provocamos sin querer queriendo, fue una herramienta para que pensemos en el contexto de pandemia, que en algunas estaban los chicos, en algunas no, burbujas, algunos docentes, no todos, qué dispositivo se acordaba con el director, la directora, la jurisdicción, todo eso fue un trabajo, y esa ronda fue la mejor herramienta para que circule una palabra, y en la mayoría de los casos fue el primer momento en el que los docentes pudieron poner en juego algo de lo que habían vivido. Están tanto Fer y Bruno que hicieron cámara y nos emocionábamos cuando escuchábamos a un docente que contaba que había vivido meses con un perro y no había podido salir de su casa, o alguien que había estado en coma y no se lo había podido todavía compartir a los docentes. O sea, ese momento o que habían intentado hacer algo en la escuela y no había funcionado y no pudo compartirlo con nadie porque no estaba con nadie en ese momento. Entonces, todo ese momento de circularidad de la palabra fue un momento muy potente que hasta en una de las escuelas la directora dijo, hay que frenen ya, Martín, por favor, el tiempo. Pero creo que ahí también hay algo potente para seguir pensando en nuestras escuelas, que son esos espacios de colectivos de circular la palabra y de pensar juntos y juntas con otros y otras. Hola, mi nombre es Isaac. ¿Qué tal? Hola, Isaac. Lo que escriba yo voy a exponer esto, me parece excelente, pero quería decir algunos apuntes. Por ejemplo, ustedes exponen la pandemia y a mí me parece, y mis colegas dirán que es así o no, no hay en el cine argentino ni en el cine internacional, no han abordado la pandemia, es como que hay que ocultarla. Hay muchas biopics de antes, de después, pero no hay esto. ¿Qué es lo que pasó? Y se llevó tantos muertos como una guerra tremenda. Y usted lo vincula muy bien con la escuela. Realmente felicitaciones, porque hay otra cosa más, que ahí aparecen contradicciones. El arte, esta es una película artística, porque hay muchos insertos. El arte es contradictorio. Algunas maestras o docentes estaban muy bien con lo virtual y hay otra que expresaba que lo presencial es la contradicción. No pude hacer nada al respecto. Falta una contradicción que probablemente surja viéndolo, a mí me surgió viéndolo. ¿Cómo? Nos tenían encerrados y después lo mejor es el aire libre. ¿No eran los 4 vientos? Había que salir a la calle y tuvieron a la gente encerrada. Y una cosa más, lo que me gustó es que no hay médicos corriendo ni que yo, la pandemia visto desde otro lado. Hay un médico que hablaba mucho por TV, que fue nombrado director del Garrahan por haber hablado tanto. Ahora está procesado por defraudación. Los docentes están en otra cosa. Se nota que están con su amor, muy bien hechos. Las chicas están excelentes en la coreografía. Lo que enriquece la película es lo artístico, además. Felicitar. Y una cosa más, la última, no hablo más, yo acostumbro hablar una vez, no hablo más. Es que estamos en Villa Crespo. Mi papá y mi abuelo son inmigrantes de la guerra. Se situaron acá en la calle Aguirre, en Villa Crespo, barrio tradicional, Villa Crespo. Y mi abuelo me contó que escapó de los nazis por haber visto un documental que mandaban en ese momento los europeos, que Hitler estaba tomando lugares. Me dijo, yo tengo que huir de acá. Corrió por las calles de Varsovia, se tomó el tranvía y como tenía un dinero se pagó el viaje para venir acá. Me dijo, el documental ese me salvó. Creo que el director se llamaba Meyer o Meyer Polsky. Bueno, esto le va a aclarar la cabeza a mucha gente. No es un halago, es mi forma de pensar. Gracias. Yo quería decir, perdón, quería, felicitarlos, me pareció genial la película, me parece que tal vez es el tiempo justo ahora de pasarla, porque justamente tenemos que hacer memoria a la distancia, un poquito a la distancia para reflexionar mejor. Y yo creo que, ustedes hablan como educadores, hablan desde ese lugar, pero yo creo que ahí se vio una sociedad nueva gestándose, porque ahí estaban las mujeres que volvieron a conectarse con los saberes ancestrales, con la tierra, con el cuidado de los niños, que eligieron
decirle no a la violencia intrafamiliar y que lo pudieron decir delante de una cámara, lo cual no es poca cosa. Entonces salieron los problemas que teníamos metidos debajo de la cama, salieron a la calle. Cuando, curiosamente, contradictoriamente, cuando a todos nos encerraron, los problemas nuestros íntimos salieron reflejados en la calle y se hablaron en reuniones circulares, que es de donde nacen las grandes revoluciones sociales, las que transforman. Entonces creo que esta película es verdaderamente oportuna ahora, en este momento de decisión, y les agradezco. Eso les quería decir. Gracias. No, yo le quería decir nada más que vos hablabas de la memoria. Me parece que la memoria acá actúa como autorizador de la resiliencia y que obliga al espectador a ver dónde se para, porque la película tiene un entramado social que sí es débil y que lo relatan cada una de las participantes en algunos aspectos, pero lo que termina siendo es justamente un entramado que tiene fortaleza, un entramado que sueña con mejorar. Vos bien dijiste, la película no te cierra en qué va a quedar, simplemente te muestra eso, te muestra desde dónde ponemos la mirada, ¿no? Y cuando habla de hilvanar, uno se pone a pensar, entonces, si van a hilvanar, ¿no? ¿Quién tiene el hilo, ¿no? ¿Y quién le va a dar el hilo a esta gente para que pueda hilvanar esos hilos conductores, ¿no? Digo, eso obliga a uno a decir, ¿qué película mira? ¿La película de las faltas o la película de las fuerzas? Perla quería decir algo, perdón. Sí, no, primero, a ver, lo que me pasó ya desde las primeras imágenes, esas tan preciosas de la naturaleza, que es una película sensorial, esa sensación tuve, valga la redundancia, y me parece que esa forma que le dieron justamente comenta lo que nos pasó, ¿no? Entonces en ese sentido me parece que es un hallazgo. Hubo palabras, cuerpos, pero esa factura sensorial de la película que genera resonancias, ¿no? Que es lo que vimos. Eso por un lado. Y por el otro, que ya se dijo, me parece que es muy necesario que la pandemia no pasó, porque en la punta de la lengua lo pienso como en el presente y en el pasado está el futuro también, ¿no? Que siempre vuelve hacia atrás para resignificarse. Y entonces en ese sentido me parece que está muy bien. Muchas gracias. Y gracias, perdón, aprovecho, pero gracias también. Nos han apoyado y Perla dirige el programa que nos ha dado un apoyo sustancial para también poder sostener parte de lo que hicimos materialmente hablando, ¿no? De viajes, iba a decir rollos de película, pero no. Me gustaría comentar también algo que pensaba, que es que el tiempo es algo fundamental para un documental. Sí. No hay documental sin la variable del tiempo, ¿no? Si no estaríamos haciendo un vivo de Instagram, o estaríamos haciendo televisión o algo mucho más instantáneo. Digo, está la reflexión y está el tiempo como parte fundamental de la película. Y esa elaboración y esa madurez va a hacer que la película trascienda, que se vuelva a ver durante años y que tenga su significado, ¿no? Sería contradictorio porque gran parte de nuestra tarea la pensamos como dar tiempo. Todo lo que queremos que pase en otras generaciones necesitan de alguien que les dé tiempo, no solo que les dé la materia sobre la cual concretamente harán, sino un tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces, si no dábamos tiempo también para sedimentar lo que profesores y profesoras, maestras y maestros sintieron, pensaron, me parece que hubiera sido así directos, ¿no? Los directos, que son realmente reactivos, y está muy bien, muy bien, pero también me parece que una cierta serenidad, un cierto sosiego es el tiempo que se necesita para que las sensaciones puedan contarse de alguna manera, ¿no? Que no sean solo temblores, para que se puedan documentar, justamente, si no, nos quedaríamos en esa... Y creo que todos vivimos experiencias reactivas durante la pandemia, hasta niveles insospechados. Esto no trataba de ser reactivo, sino lo contrario, que sería en qué
¿Cuánto tiempo se necesita para elaborar una experiencia tan... ¿no? ¿Cómo calcularlo? ¿Se calcula? ¿Tiene que ver con cálculos? Entonces, el tiempo que necesitamos también para escuchar. Ese tiempo para escuchar. Agradecerle, la verdad que como que no me gustó, y sobre todo verlo en el final al Nano Vargo, que era un amigo personal y que justo estos días estuvimos recordándolo en un encuentro de educación popular, pero a medida que iba escuchando los testimonios, toda esta variedad, desde los chicos a los docentes, ¿no? Me parecía la cantidad de cosas que los maestros hicieron y que no pudieron contar, y la cantidad de malestares que padecieron y que tampoco pudieron contar, y a veces se contaban entre 2, 3, y la cantidad de cosas que inventaron y que tampoco lo pudieron contar. Entonces, vos decías algo de que se decía que íbamos a volver mejores, que íbamos a salir mejores, y yo creo que en la escuela no, si bien a pesar de todo eso grandioso que hubo, no sé si por los ataques, por lo que la vida siguió y con lo mal que ha seguido, que no se pudo volver mejor a una escuela distinta. Y esa frase que dice el Nano al final, de que necesitamos pensar otra escuela para otra sociedad y para otro Estado, pero principalmente para que los educadores, pero sobre todo los pibes que van a las escuelas, puedan aprender a vivir, a ser felices y ciudadanos felices, creo que ese es el desafío que nos puede aportar este vaivén. Así que gracias. Gracias. Sí. El vaivén también era una imagen que habíamos tomado ante la pregunta de si se estaba volviendo o estábamos yendo, que para nosotros no era lo mismo, era como una marca entre volver a lo ya sabido, a la repetición aquella y a la fuerza arrasadora de lo repetible, digamos, o si era unir como despojado, ir a ver qué pasaba, ir a crear algo. Y nos pareció que vaivén también tenía que ver con esto, Y te sumo, Carlos, permiso. Lo pensamos justo en un momento en el que parecía que lo único que había que discutir en el país era la presencialidad. Estábamos justo en ese comienzo del nuevo ciclo escolar, era la presencialidad, y justamente veíamos ahí que nos estábamos olvidando de todo eso que se había creado. Entonces, ¿cómo hacíamos ese ejercicio de ir, volver, repensar? Tenía otro nombre el documental, pero fue en esos meses de que lo único que parecía era que había que discutir la presencialidad, y quién lograba la mayor presencialidad, era tal jurisdicción o otra. Bueno, nosotros dijimos... ¿Qué otro nombre tenía? Que ahora no me acuerdo. Rocky 7. La voy a buscar. Había otro nombre. Sí, había otros Y nombres. algo que, sobre todo, rescatar esto que ustedes pudieron lograr de reunirse, ¿no? Que es tan importante en las escuelas y que falta tanto. Cómo poder dialogar entre los y las docentes que están compartiendo años en un espacio Horas y que no tenemos y no hay espacio para poder hacerlo, y que es fundamental. Cómo se unen todas esas redes. Bueno, espero que esto pueda mover algo. Sí. No, Martín había dicho antes que íbamos a volver distintos y al final volvimos iguales o algo por el estilo. Y pensaba que cuando se decía que íbamos a volver, pero no íbamos a volver a la misma escuela que teníamos antes, sino a una cambiada, eso traslucía un extraño y sospechoso consenso respecto de qué escuela teníamos. Como si hubiéramos estado todos tan seguros de cómo era, qué hacía, qué producía, y quizás lo que sugiere este ejercicio de investigación. Yo veo como una etnografía fílmica acá, porque se escucha cruda la voz de los distintos actores. Obviamente hay edición, hay selección, pero no hay especialistas que dicen el doctor acaba de decir lo que pasó en la pandemia, sino que se escucha a directoras, a maestras, a madres, a profes, y esa cosa, digamos, tan etnográfica solo está encuadrada conceptualmente, si se quiere, por las paredes que dicen cosas, y que me gustó mucho cómo se enfocaron las inscripciones, los grafitis, los murales de las paredes, obviamente, y la secuencia, digo, si hay algo narrativo también en la peli, tiene que ver con esos momentos titulados, nombrados y coreografiados, que cuentan. Ahí hay una hipótesis, digamos, también que va del encierro, la incertidumbre hasta el reencuentro, hasta el regreso. Entonces, en ese punto, como ejercicio de investigación, creo que se suma a ese pasado lleno de novedades del que Carlos siempre habla.
en el sentido de ese, de volver a ese pasado cuando el futuro lo vaya dejando más atrás, pero que nos va a decir cosas sobre el presente y sobre esa escuela, que me parece que no es tan claro qué escuela era, ni a qué escuela volvíamos o íbamos a volver. Y no estuvimos seguros de poner los capítulos explícitamente hasta el fin. La separación no era tan clara para nosotros de decir, bueno, 1, 2, 3, 4, y fue muy al final que esto fue decidido. Bueno, éramos 3 en ese momento, creo, ¿no? Con Camila, Camila González Rebordeo, la montajista que ha hecho un tremendo trabajo también. Que era si quedaba claro ese pasaje por la coreografía o si había que explicitar un nombre con un número de capítulo que diera cuenta también de una suerte de pausa y no tan pausa, ¿no? Porque la danza no te ofrece la pausa, pero creaba un separador, ¿no? Una especie de separador artístico, para así decirlo. Decantó lo que estaba en la punta de la lengua. En ese sentido sí, Sí, felicitarlos, agradecerles. Parece que no solo es memoria de lo que fue la tarea de enseñar en ese momento, sino memoria del oficio del enseñar siempre. Los gestos docentes, los rostros docentes, las palabras tienen que ver con el acoger, escuchar, estar atento, sentir, empatizar. Hace memoria de lo que es el ser docente permanentemente, más allá de pandemia o no pandemia. En eso me parece una memoria maravillosa. Y en una memoria en este contexto donde todavía a mí me quedan las imágenes de docentes golpeados de la semana pasada, de la semana anterior, docentes arrastrados, docentes... Entonces, proyectar esto en este momento me parece fundamental, volver a mostrar otro rostro docente, otro rostro de maestro, otro rostro de escuela, donde los medios nos están mostrando otra cosa. Entonces, agradecerles que lo puedan visibilizar. Siguiendo lo que vos decís, yo iba a decir que a mí, además de conmoverme y volverme a atravesar la pandemia, digamos, me pasó que el ver las imágenes de las escuelas de Jujuy, ¿no? Me trajo, pero realmente me dio como un escalofrío y dije, qué increíble, ¿no? Lo que está pasando hoy en la docencia jujeña, el pueblo jujeño, y cómo ahí en estas imágenes están ahí las mujeres además, porque quiero decir que también en esta película aparece mucho este lugar de la mujer, ¿no? Además hay todo un texto de una mujer que está hablando sobre, que me parece extraordinario eso. Y digo, bueno, esto es un ejercicio de memoria y es un ejercicio también para ver qué pasa hoy en la escuela, qué nos pasa hoy, qué pasa en el contexto que estamos viviendo. Y una cosa que digo, yo no sé la escuela que teníamos antes, la escuela de la pandemia, la escuela que va a venir, creo que hay muchas cosas que la escuela tiene que poder modificar, transformar, pero hay algo que es la escuela cuida. Hay algo que aparece todo el tiempo, es del cuidado. Hay una escuela que en ese contexto, en esa turbulencia, se puso con lo que tenía, como podía, a cuidar. Y me parece que bueno, en ese cuidado de la infancia y de las adolescencias, creo que, bueno, que esta película lo deja clarísimo. Hacia dónde vamos, como dice el nano al final, y lo que necesitamos, y sí, la escuela es esa tensión, ¿no? Todo el tiempo, pero creo que algo que rescato y que es bueno. Menos mal que estaba la escuela. Menos mal que estaba la escuela. Bueno, primero agradecer la invitación que hiciste, agradecerle a ambos por el esfuerzo de esta película. Yo creo que hay un detrás aquí potente, poderoso, que tiene que ver con lo que decía Daniel en la investigación. Pero yo aquí anoté algunas ideas que quiero solamente señalar. Hice el ejercicio de anotar palabras que dijeron y creo que de alguna manera silvana una idea también. Lo primero que quiero decir es que me pasó una cierta pesadez algunos. Quizás la pesadez del momento antes, de ese recordado, de esa memoria. A pesar de las imágenes hermosas, quizás de paisaje, pero había alguna pesadez.
tiempo roto, necesidad de venir. Seguimos sin perder la razón, hilvanar, como otros lo dijeron, hacer algo que no se hacía, alojar metamorfosis, pensar otra escuela, abrir la caja. Finalmente, mi sensación fue que hay circulando esa tristeza de la utopía, de algo no resuelto, de una memoria presente. Solo eso. Nada más. No lo dijo la película, yo solo lo repetí. Bueno, una última pregunta, vamos cerrando. ¿Un comentario? Un breve comentario puedo agregar, sí. Además de agradecer, felicitar, es medio cliché que yo lo diga, pues no me denota, pero me alegra mucho de que una película haya transcurrido, estas características hayan transcurrido también fuera de AMBA, a modo de porteñizar un poco la mirada cinematográfica de las películas que giran en torno a lo educativo, porque si vemos un poco la historia, excepto que sea para folclorizar en algunos casos de manera indirecta, ¿no? Por el apoyo de la película sobre la escuela transhumante, ¿no? Pero mayormente las facultades, las películas han retratado fundamentalmente situaciones educativas del AMBA como una universalidad del país y encontrar en pie de igualdad lo que sucede en la escuela de Jujuy, con todas las diferencias y las desigualdades que hay en las escuelas de acá. Eso fue muy, muy emocionante, ¿no? Muy lindo de ver. Hay un detalle ahí, además de las paredes que hablan junto con las voces de los maestros, ¿no? Y de las maestras. Entonces, eso me parece que es un ejercicio también lindo para llevarse. Sobre el tiempo que se han demorado, digamos, y el destiempo en el cual sale esto, le da lo intempestivo, ¿no? Porque llega o demasiado tarde o demasiado temprano, y nos invita al ejercicio de memoria. Me pasaba de preguntar, bueno, ¿qué estaba haciendo en este momento? ¿No? ¿Qué estaba pensando? Y en los últimos años, del 2020 al 2023, me acuerdo de haber asistido a una conferencia de un amigo nostálgico, melancólico, europeo, español, muy querido aquí por nosotros, que le gusta mucho esta idea de ser cantos elegíacos a la escuela, que ya está por desaparecer. Es como si fuera que un poco se asiste de ello en las más partes del mundo, ¿no? Una depresión y una desolación sobre instituciones modernas que ahora de repente para algunos pareciera que ya están en las últimas, ¿no? Y este documental mostró una vitalidad y una continuidad, una pervivencia, algo irresoluble, que muestra el vaivén, ese movimiento del vaivén, algo que está vivo, ¿no? Y que en todo caso no nos habla de una desaparición, sino de una presencia abismal, ¿no? Y abismante al mismo tiempo. Así que, bueno, gracias por eso y bueno, que habrá que volver a verla para Seguro. Jueves 6 de julio. Jueves 6 de julio a las 20. 6 de julio, 20 y 15, y en esto va a ser clave. ¿Es abierto? Ese día es el estreno, hay que buscar las entradas en el Cine Gumón, Rivadavia 1636. Muy económicas, educadores. Después va a estar una semana, pero también puede estar otra semana y puede estar en los espacios Inca de todo el país. Si difundimos, si coordinamos escuelas, universidades, profesorados. En mi caso, cuando hicimos otro documental con Malena Nover, que está ahí, que hicimos la educación en movimiento, logramos articular. Articulamos con profesorados, articulamos profesorado, universidades, escuelas con los espacios Inca, e inclusive había funciones gratuitas. Digo, pensémoslo para poner el cine también a disposición. Agradecerles que hayan venido, agradecerle tanto a Flaxo, Untref, que han permitido también desde sus recursos, posibilidades, herramientas, a los compañeros y compañeras profesionales del mundo del cine, Bruno, Fer, Itatí, Camila,
Paula, que han también hecho este documental, agradecerles porque sin ellos también esto no sería posible. Nos fuimos, viajamos, estuvimos en la casa de esos compañeros, caminamos esas rutas, esas calles, digo, tiene que ver con también ese trabajo etnográfico de un cine militante, de un cine que quizás no tendremos las mejores herramientas, pero sí hay un sentido ético y político de haber caminado con Delicia, esa docente que la vimos subir, bueno, subimos, pasamos y caminamos los kilómetros hasta su casa. El sonidista borró nuestro sonido porque estábamos cansados mientras ella subía y nos contaba cómo había perdido a su marido en medio de la pandemia. O sea, esas historias que vivimos, acompañamos y hoy llegan al cine. De nada, agradecerles, las esperamos el día del estreno o los otros también. Avísennos, vamos a estar con Carlos, van a estar los compañeros que le hicieron, están los docentes de Jujuy, de Córdoba, de Bariloche. Déjame decir algo importante, que para una película es muy importante el primer fin de semana. O sea, si no pueden ir el jueves, estaría buenísimo que vayan viernes, sábado, domingo. Si no pueden. Si la película queda. Así que sería buenísimo eso. Decirles también que la película tiene un Instagram, que es El Vaivén de las Escuelas. Y bueno, para finalizar, les vamos a pedir que se paren cerca del póster para hacer una foto final. Y bueno,